Señor, le queremos dar las gracias por esta nueva mañana en la cual podemos estar acá reunidos, Señor. Le pedimos, Padre, que usted pueda hablar fuertemente a nuestro corazón, Señor, que su Espíritu Santo nos dé el entendimiento, Señor, de lo que vamos a estudiar en el día de hoy, que pueda ser algo útil para nuestra vida, Señor, y que pueda seguir transformando, Señor, nuestros corazones, Señor, ya que estamos pasando por tiempos difíciles. Y te pedimos, Padre, que usted tome el control de esta reunión este día y que bendiga a aquellos que tampoco han podido venir hoy, Señor, y que están conectados, Padre. Esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa con respecto a profecías, ¿bien? Y vamos a retomar un capítulo del Evangelio de Lucas que habíamos estado estudiando, pero que tenemos que concluir para ir también entendiendo los contextos que se están estudiando con respecto al libro de Daniel, ¿cierto? Y también cómo puede ligarse un poquito. Bien, vamos a volver al Evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo 18 y vamos a hacer un recuento breve de lo que estuvimos estudiando acerca de este capítulo. Bien. Sí, buenas. Bien, el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Como estuvimos viendo, comenzó con la parábola de la viuda, ¿cierto? Y el juez injusto. Y vimos cómo, ¿cierto? Este juez se presentaba ante la viuda y lo que él hacía dentro de su cargo, pero principalmente el estado de su corazón, ¿verdad? Vamos a leer solamente brevemente para poder ir contextualizando el versículo 1 y 2, dice el 1 del 18, dice, también le refirió Jesús, ¿cierto? A aquellos que estaban escuchando en ese entonces, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Bien, en el versículo 2 inmediatamente el Señor muestra la condición de este hombre. Bien, no temía a Dios ni respetaba al hombre. Y hoy en día, ¿cuántos de ellos podemos encontrar? Bien, gente que vive sin temor de Dios, que vive una vida desenfrenada, pero que tampoco respeta al hombre, que vive sin escrúpulos, si puede dañar lo hace. Y hoy en día, más que nunca, podemos ver también este grado de individualidad del hombre. Si hay alguien que está padeciendo, no ayudo y yo prosigo con mi vida sin mirar a los lados y sin tender una mano. Entonces, ¿por qué tiene relación esto con lo que vamos a seguir viendo? Porque a lo largo de este capítulo, ¿cierto? Del 18, lo principal que el Señor quiere exponer con respecto a todas estas enseñanzas es la condición del corazón. La condición del corazón. Por eso nos vamos a ir al versículo 15, que vamos a estudiar el día de hoy. Y antes de empezar con la lectura de esto, nosotros ¿qué podemos decir de tener un corazón cegado y un corazón egoísta, ¿verdad? Lo primero, que dejamos de colocar al Señor como nuestra primera prioridad, como nuestro primer lugar, ¿verdad? Y ese algo que ocupa ese primer lugar es lo que se transforma en nuestro Dios. Como tercer punto, el preocuparnos de esas cosas que han tomado el primer lugar y desear otras cosas, ¿cierto? Nos desenfoca del problema principal que afecta al humano, que es el pecado, el cual nos ha separado del Señor. Y por último, el estar preocupado de estas cosas nos vuelve vulnerables a todos los ataques que Satanás puede traer a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está puesta en Cristo, nuestro corazón no está puesto en Cristo, sino que en este afán de esta vida y en este corre-corre. Yo creo que más de alguno hoy en día pudiera hacer un análisis que la vida se ha traducido o se ha resumido en esta búsqueda de las cosas que nosotros podemos albergar o que podemos recolectar, ¿verdad? Los bienes, ¿cierto? Las posiciones, el poder, y eso cada vez nos aleja más del Señor Jesús. Y ahora sí nos vamos a introducir al versículo 15 que dice, ¿cierto? Parte del 15 dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo,
dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Una vez leyendo estos versículos, quiero que busquemos el primer versículo que vamos a apoyar y quiero que vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 19, versículo 13. Y Mateo acá, que no lo expresa Lucas, nos da el objetivo de traer a los niños al Señor Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 13, Mateo lo complementa y dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Si se fijan, Mateo coloca en esta otra perspectiva lo que la gente quería que Jesús hiciera por estos niños, que era orar, imponer sus manos, ¿cierto? Y orar por ellos. Ahora, el hecho de reprender los discípulos esto pudiera ser porque mucha gente estaba congregada y el Señor Jesús tenía que seguir con su obra. Sin embargo, el Señor les dice: dejadlos venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cierto? Ahora quiero que busquemos, ¿cierto?, que tiene relación con el versículo 16, Mateo. Vamos a Mateo, el capítulo 18, versículo 3 y 4. ¿Y por qué el Señor Jesús en el versículo 16 habla acerca de la característica o la actitud de un niño? Que si nosotros no somos como niños, ¿cierto?, no heredaremos el reino. Sin embargo, aquellos que sí lo son, sí. Dice el 3 del capítulo 18, dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibiere. Ok, vamos a volver a Lucas y nos vamos a detener un poquito acá. ¿Por qué el Señor expresa y hace este símil o toma como ejemplo la actitud de un niño? Primero, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra vida, nosotros vamos perdiendo en muchos casos ciertas características de un niño. Como por ejemplo, el carácter de un niño es humilde. Es humilde. Un niño vive confiado cuando está al alero o bajo el alero de su padre o su madre. Un niño es dependiente de su padre y su madre. Reconoce que su posición, ¿cierto? Reconoce su posición y que no posee ninguna virtud, ¿cierto? O algo, ninguna virtud de la cual él se pueda valer por sí mismo. Y por último, él es obediente. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando volvemos a la vida adulta? Y lo que nosotros hemos podido ver también en las grandes congregaciones, que se ha perdido la humildad, ¿cierto? Creemos que muchas veces nosotros, bajo nuestros propios principios o bajo nuestras propias herramientas, podemos vivir una vida, ¿cierto?, buena en los términos como humanos manejamos. Sin embargo, hemos visto a través de las Escrituras que el Señor Jesús dijo que lejos de Él nada podemos hacer. Podemos nosotros, siendo cristianos, ¿cierto?, podemos vivir confiados en que el Señor tiene todo bajo control y que nada que pase en nuestra vida nos afectará en un 100%. Podemos padecer, podemos estar siendo tribulados, ¿cierto? Sin embargo, Dios es fiel y Él se mantiene con nosotros. Pero hay gente que pierde esa confianza y se aleja de Dios. Nosotros, por las Escrituras, hemos aprendido que podemos y que dependemos en un 100% de lo que el Señor Jesucristo hace y de lo que Él nos brinda, de que nuestra dependencia a Él nos ha llevado a la salvación por la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero también en paralelo podemos ver que hay gente que vive de manera independiente, bajo sus propios términos. Nuestra posición, reconocer nuestra posición de que somos caídos, lo hemos visto, ¿cierto?, en estudios anteriores donde comprendemos que nuestra naturaleza, ¿cierto?, nos lleva constantemente hacia el pecado. Venimos de una raza caída, producto de esto mismo, desde el inicio. Y un niño, cuando está bajo la alera de su padre, reconoce que nada de lo que él pueda hacer lo va a llevar al éxito, ¿cierto?, o lo va a llevar a vivir una vida conforme a lo que el Padre establece, a lo que le enseña. Nosotros, cuanto más, si vivimos una vida lejano de los preceptos y los principios de Dios, ¿cierto?,
vamos a vivir bajo esta misma condición, una condición caída. El Señor Jesús, cuando hizo su obra redentora en la cruz, nos saca de esta condición y nos ha hecho hijos, hemos sido renovados. Pero si nosotros no vivimos con un corazón como el de un niño, tal como lo expresa acá, difícilmente podremos nosotros agradar al Señor y heredar el reino. Y esa es una verdad absoluta. Recuerden que cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos sido hechos nuevos, hemos sido renovados, hemos renacido de nuevo. Y este renacer tiene que ver justamente con esto, con tener un corazón nuevo, ¿cierto? Un corazón que sea 100% alineado con lo que el Señor establece y que quiera agradar al Señor bajo todos los términos. En estos últimos tiempos hemos visto cómo los hombres han preferido enaltecerse, ¿cierto? Para alcanzar estas posiciones de honor, ¿cierto? Y reconocimiento, ¿cierto? Por sobre mantener un corazón humilde ante los ojos de Dios. Y fíjense que en estos tiempos donde el Señor empieza a enseñar esto no era diferente. Lo que más los fariseos y los líderes de ese tiempo reclamaban del Señor primero, que ellos no lo reconocían como un Mesías. Eso era lo primero, por lo que él enseñaba, porque ellos sabían que lo que el Señor expresaba a través de estas parábolas o de estos ejemplos era justamente ellos visualizando la condición de su propio corazón, de orgullo, de vanagloria, de una posición que ellos no querían dejar, considerando también el régimen en el que ellos estaban viviendo en ese tiempo, que era bajo el yugo del Imperio Romano, y que ellos querían ser librados de esto, pero sin perder su posición política, ¿cierto? O su posición religiosa, de alto reconocimiento. Y fíjense que por qué también el Señor habla acerca de la condición del corazón. Quiero que podamos buscar, quiero que vamos a Jeremías, vamos al libro de Jeremías, busque el capítulo 17 del libro de Jeremías, y nos vamos a ir al versículo 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías, recuerde, viene después de Isaías, capítulo 17, versículos 9 y 10. ¿Y por qué es tan importante para nosotros como cristianos también seguir una vida alineada, estudiando las Escrituras, en oración, para poder guardar nuestro corazón? Fíjese, el 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El 9, cierto, parte aquí Jeremías diciendo que engañoso es el corazón y perverso es. Por lo tanto, hoy en día, parte de las grandes filosofías que se están estableciendo en nuestra sociedad, cierto, es sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Eso quiere decir que tomemos las decisiones con respecto a lo que sentimos en el momento. Sensaciones que son pasajeras y que no tienen ningún sustento. Sin embargo, la Escritura nos dice a guardarnos, a cuidarnos de nuestro propio corazón, porque es engañoso. De él provienen todos los pensamientos, vienen los deseos, ¿cierto? Y todo aquello que nos pueda alejar del Señor. Sin embargo, si nosotros mantenemos una vida alineada con el Señor, una relación estrecha en oración y en estudio constante de su palabra, podemos nosotros ser guardados de esto porque nuestro corazón va a estar lleno del Señor, ¿cierto? Y nuestros pensamientos llenos del Señor. Es por eso que, volviendo a Lucas, del 15 al 17, el Señor termina, ¿cierto?, este ejemplo diciendo, de cierto digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, es decir, en humildad, ¿cierto?, rendido al Señor, confiado en lo que el Señor dice en su palabra, dependiendo en un 100% del Señor y reconociendo nuestra posición de pecado, ¿cierto?, no entraremos en el reino. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecado, lo primero que nos hace a nosotros es humillarnos delante del Señor. Pero el humillarse significa rendir nuestra vida reconociendo de que todo lo que pudimos haber hecho antes no generó ningún fruto, ¿cierto?, positivo para poder cambiar nuestra condición. Por eso nosotros tenemos que
mantenernos firmes en el Señor. Vamos a continuar en el versículo 18 diciendo, viene aquí, desde el 18 en adelante, otra situación donde toda la gente que estaba escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo desencadena lo siguiente. Dice el 18, un hombre principal le preguntó diciendo, habiendo escuchado lo que anteriormente había dicho el Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Aquí nos vamos a detener un poquito y luego vamos a continuar con el contexto. El versículo 18. Quiero que vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, versículo 17. Aquí Jesús, Marcos nos da la perspectiva de que Jesús, una vez terminado con la parábola vista anteriormente, el Señor se mueve de ese lugar, ¿verdad? Él va, ¿cierto?, camino a Jerusalén, y dice el 17, al salir él para seguir su camino, ¿cierto?, el Señor Jesús, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso quiere decir que lo que nosotros, volviendo a Lucas, que el Señor Jesús iba camino al cumplimiento, ¿cierto?, de lo que debía hacer, que era la crucifixión. Iba camino a Jerusalén. Este hombre que se acerca, Lucas lo menciona como un principal. Seguramente tenía algún cargo de importancia en Israel, pero dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa pregunta que se hace acá es la misma que se hizo en Lucas 10:25. Lucas 10:25, ¿cierto? El que hace esta pregunta era un intérprete de la ley. Lucas 10:25 dice lo siguiente. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para hacerlo caer, ¿verdad? Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, esta misma pregunta que se hace tiene dos connotaciones diferentes. La primera, ¿cierto?, de este escriba, era para tentarlo y hacerlo caer, porque los fariseos y todos los que lo rodeaban querían que fuera preso por Roma. Y querían que el Señor Jesús, a través de sus enseñanzas, pudieran encontrar una sola inconsistencia para poder acusarlo. Ahora este hombre hace esta misma pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde en el 19, ¿cierto? Volviendo a Lucas, en el 19 le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno sino solo Dios. Lo primero, mucha gente cree que por obras puede alcanzar la vida eterna. Yo soy un buen hombre, hago buenas cosas, ayudo a tal persona, ¿cierto? Pero como vimos anteriormente, si mi corazón se mantiene con ese ego que no he erradicado de mi corazón, toda obra será en vano y no heredará la vida eterna. Cuando el Señor Jesús en el 19 le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es porque en el contexto de ese tiempo, a los grandes rabinos que enseñaban, no se les mencionaba como que fueran buenos, no se les exaltaba y no se les nombraba bajo esa condición. Y podemos vislumbrar dos cosas. Uno, como decía en ese tiempo, a ningún rabí se le llamaba bueno. Y el Señor Jesús con esta pregunta deja algo en evidencia. Una es, o este término que usó este muchacho era solamente de adulación al Señor Jesús para poder recibir algo a cambio, o realmente lo estaba colocando en la posición de Dios reconociendo su deidad y su posición. Por eso el Señor Jesús le responde y dice, ninguno es bueno, sino solo Dios. O tú me estás adulando como hombre, o tú estás reconociendo la deidad y mi posición frente a los hombres, que es totalmente contrario. Y el Señor Jesús desde el 20 en adelante le empieza a dar la respuesta a este joven. Dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Reconociendo que lo que debía cumplir era la ley de Moisés, guardando los mandamientos, ¿verdad? El 21 dice, él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo,
Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. El Señor responde, ¿cierto?, con algo con lo que debían cumplir en ese tiempo todos los judíos, que era la ley, ¿cierto?, y el guardar de los mandamientos. Y Él responde que todo lo ha guardado. Y quizás lo responde con sinceridad. Quizás era un hombre íntegro, un joven íntegro, que guardaba estos mandamientos sin ningún problema. Pero había un problema. El corazón. El desprenderse de las cosas. No porque el Señor Jesús quiera que nosotros nos desprendamos de todas las cosas, sino que esas cosas que nosotros tenemos o las cuales nosotros podemos optar, no sea lo primero en nuestro corazón. Por eso el Señor le dice, entonces, ¿cierto?, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y fíjense que aquí termina, dice, y tendrás tesoro en los cielos. La gran promesa que ha sido dada a nosotros se la refiere a este joven. Y además lo llama a que lo siga. Lo llama a que lo siga. Si hacemos un paréntesis cortito y hacemos un análisis de cómo el Señor Jesús llamó a los 12, muchos de ellos estaban padeciendo. Por ejemplo, Pedro, cuando es llamado por el Señor Jesús, estaba a punto de ser encarcelado por los romanos, por una deuda que tenía, ¿verdad? Y así, ¿cuántos de ellos tenían sus propias problemáticas? Sin embargo, este muchacho dice que su condición lo lleva a poder seguirlo porque ha guardado los mandamientos, pero la gran diferencia de los 12 es que los 12 rindieron su corazón al llamado de Jesús y él se quedó con la visión de las cosas. ¿Por qué me tengo que desprender de mis cosas para seguir? Entonces, es ahí como el Señor prueba nuestro corazón, y como vimos en Jeremías, debemos guardarnos de él. El Señor en su palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, si vamos analizando este contexto, lo que el Señor quiere enseñar justamente y quiere posicionar dentro de la enseñanza es justamente esto, que nuestro corazón no se torne engañoso, que en nuestro corazón no reine la posesión o estas posiciones, sino que sea un corazón rendido y humilde al Señor. Vamos a continuar entonces en el versículo 23, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 25. ¿Por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Y los que vieron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si analizamos esto que acaba de decir el Señor Jesús, como lo hemos visto en estudios anteriores, la posesión o que yo sea bendecido por Dios con dinero no es el problema. No es problema. El problema es lo que habíamos dicho anteriormente, que eso tome y se apodere de nuestro corazón y de nuestra vida, que eso sea nuestro Dios y que bajo eso lo que nosotros tenemos es que vivamos nuestra vida. Por eso dice el Señor, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿cierto? Cuando uno pudiera decir hoy en día, ¿cómo es el ojo de una aguja? Es ínfimo. Cuando a veces enhebrar un pequeño hilo es difícil. Pero justamente es por la condición del corazón. Ante Dios va a ser más fácil esa situación, que un hombre se desprenda o se despoje de su corazón todas estas cosas para rendir o servir al Señor. Y lo que escuchaban, todos los que estaban escuchando esta enseñanza y los que vieron esta situación, preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Y por qué hacen esta pregunta? Porque lo más probable es que todos también se hayan visto confrontados por esta misma situación. Los que siguieron al Señor tuvieron que dejar ciertas cosas. Mateo, por ejemplo, que era un publicano, los publicanos siendo considerados traidores de Israel, sin embargo, tenían una posición muy acomodada. Eran bien remunerados por Roma para poder cumplir esa labor. Y Mateo lo deja. Mateo lo deja. Pedro era uno de los que estaba casados. Tuvo que dejar familia, ¿verdad? ¿Y cuántos más de nosotros hemos tenido que dejar ciertas cosas por seguir a Cristo? Ahora, ¿estamos dispuestos 100% a dejar estas cosas para seguir al Señor? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cada día. Cada día. Escudriñar las Escrituras, ver lo que el Señor quiere hacer conmigo y aquellas cosas que me puedan estar dificultando a mantener una relación estrecha con Dios, dejarlas. Hay que hacer cambios. Tenemos que dejar cosas.
El Señor Jesús, recuerden que dice en su palabra, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino sino a servir. Ni el Señor se aferró a su condición de Dios, ¿cierto?, para mantener un estatus, sino que se hizo hombre y se humilló a sí mismo, dice la Escritura, para servir. Y eso es una demostración y un ejemplo clarísimo de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida como cristianos. Los líderes, aquellos que se autodenominan líderes, tienen que humillarse, tienen que vivir al servicio de los demás y no los demás al servir a aquel que está delante. Por eso el Señor constantemente en estos pasajes apunta justamente a eso, al corazón. Y esto también es una confrontación para los escribas y los fariseos que estaban alrededor. Con mayor razón y con más rabia querían encarcelarlo y hacerlo caer. Porque estaban tan cegados con el poder y un corazón tan entenebrecido que esto que el Señor enseñaba no eran capaces de comprenderlo en su totalidad. ¿Lo tomaban como un ataque directo? Sí. Pero no eran capaces de cambiar su condición para poder seguir o aceptar las enseñanzas del Señor Jesús. Vamos a continuar, ¿cierto? Dice, el 27 dice, Él les dijo, respondiendo a la pregunta anterior, ¿cierto? De quién pues podrá ser salvo. Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, entonces, acá el Señor responde justamente esto. Cuando ellos refieren esto de, el Señor refiere lo imposible para los hombres, es posible para Dios, quiere decir que puedo dejarlo todo, ¿cierto? Puedo dejarlo todo, pero mientras mi corazón esté en aquellas cosas que me alejen de Dios, nada sirve. Es decir, que por más cosas que yo haga, no alcanzaré la salvación, no alcanzaré el reino. Sin embargo, yo puedo hacer muchas cosas, toda mi vida, buenas obras, y aún así no va a ser suficiente. Por eso, para mí como humano va a ser imposible alcanzar esa salvación por aquellas cosas que yo estoy haciendo. Sin embargo, para Dios era posible, porque Él fue el que envió y nos dio el método para alcanzar la salvación, que era la vida o rendir la vida del Señor Jesús en la cruz. Lo que era imposible para el hombre, esta reconciliación, volver a ser posicionado en esta relación con Dios, cierto, directa, era posible a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, cierto, esta verdad, expresa esta verdad. Y Pedro, cierto, quizás queriendo argumentar, dice, nosotros hemos dejado todas esas cosas para servirte. Pero solo Dios puede proveer la salvación. Miren, quiero que vamos nuevamente a Jeremías, por favor, que podamos buscar en el libro de Jeremías, y ahora nos vamos a ir al capítulo 32. Jeremías 32, versículo 17, acerca de las obras de Dios. Vemos que por obras no seremos salvos. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Dice el 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo al contexto que estamos estudiando, si yo efectivamente rindo mi vida, para Dios no hay nada difícil que pueda cambiar en mí. Si yo tomo la decisión de seguir así al Señor y rendir mi corazón y cambiar aquellas cosas que me están atando y que me están alejando del Señor, el Señor no hay imposibles para Él. Él nos puede cambiar, es el único que nos puede renovar. Volvamos a Lucas, al capítulo 18, por favor. En el 28, cuando Pedro habla, ¿cierto?, estas cosas, uno pudiera decir que quizás se quiso justificar delante del Señor. Pero fíjese que muchos coinciden
de que Pedro, esto que menciona, ¿cierto? Aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y todo lo que teníamos, habla quizás desde la impresión de lo que el Señor hablaba, de estos ejemplos que estaba dando y de las cosas que ellos estuvieron visualizando en este contexto. No lo hace, ¿cierto?, para vanagloriarse, sino para, justamente, hablando desde la impresión del que el Señor hablaba, de las cosas que él hablaba. Fíjense que esto lo podemos entender de mejor manera. Quiero que vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 19, versículo 27. Mateo 19, 27 es la misma situación, pero Pedro dice lo siguiente, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué obtendremos, cierto, al dejarte esto? ¿Cierto? Y el Señor le responde, cierto, en el 28, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, acá el Señor da la respuesta de lo que ellos obtendrán como recompensa por haberlo seguido, ¿verdad? Pero no en este mundo, no una recompensa inmediata para alcanzar cierta posición. De hecho, cuando el Señor llama a los 12, les dice, ustedes serán odiados, serán perseguidos e incluso serán asesinados. Entonces, respondiendo a esa pregunta acá, el Señor les dice que de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cierto? Una vez que haya sido crucificado, haya resucitado y se haya sentado en su reino, ¿cierto? Ellos estarán junto con él para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero hoy en día, muchos hombres dicen y se han tomado el atrevimiento de decir, yo a ti, Señor, te sirvo, tú me tienes que recompensar hoy en día. El famoso yo declaro, decreto, la prosperidad, todo lo que hemos visto hoy en día. Muchos creen que por servir y servir al Señor y dejar algunas cosas requiere de una recompensa inmediata para alcanzar ciertas posiciones. Y vemos que las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Este mundo es pasajero. Dice el Señor que estas cosas pasarán. Su palabra no pasará. Pero todo lo que nosotros podemos ver hoy en día es pasajero. El Señor también lo dice, ¿cierto? Que estas cosas que están acá serán... la polilla se la come, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que hacer tesoro en los cielos, donde las cosas no se corrompen, donde, ¿cierto? La polilla no corroe, ¿cierto? Y apuntando a que nosotros tenemos que buscar lo espiritual, las cosas del reino y no las cosas materiales de este mundo. Fíjense que Filipenses, si van conmigo a Filipenses, el capítulo 3, Filipenses 3, versículos 7 al 9. El apóstol Pablo, una vez que ha decidido seguir al Señor Jesús, refiere estas cosas. Fíjense, Filipenses 3, 7 al 9 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Posición, dinero, ¿cierto? Riquezas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero fíjense que Pablo, recordando que Pablo, antes de ser llamado por Dios, era fariseo de fariseos. Él, en una de sus cartas, argumenta su posición. Yo era fariseo de fariseos. Fui, ¿cierto? Fui enseñado, ¿cierto? Y fui preparado por Gamaliel, uno de los grandes estudiosos de ese tiempo. Sin embargo, acá en el 8 dice, todo yo lo estimo por basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Por ganar a Cristo. Entonces, algo que podemos ver hasta esta posición es que a muchos de ese tiempo les preocupaba la posición por sobreseguir a Jesús. Y lo vemos hoy en día. Muchos no quieren dejar posiciones y no quieren dejar cosas por seguir a Jesús. Amistades, ¿cierto? Dinero
y todas esas cosas. Ahora, cuando el Señor nos llama a hacer esto, no es porque Él no quiera que seamos bendecidos, no, es solamente para nosotros poder, para que nuestro corazón sea probado y nosotros ser conscientes de dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Vamos a continuar, volviendo a Lucas, ¿cierto? El 29, el Señor le responde, le dice, y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿cierto? La vida eterna. Nosotros, al seguir a Cristo, hemos alcanzado esa recompensa. Seguir la vida eterna. Estamos tan lejos, pero a la vez tan cerca. Es cosa de un paso, ¿cierto? Para luego estar en la presencia de Dios. De hecho, la misma Escritura nos dice que el hecho de seguir al Señor Jesús implica muchas veces burlas, que nos dejen solos, que seamos apartados. Y esas cosas, como lo dice Pablo, tenemos que dejarlas y asumirlas como una pérdida para poder ganar a Cristo. Sabemos que todo hoy en día, la vida lamentablemente se ha resumido en eso, en obtener, en adquirir, ¿cierto? Y en ver quién tiene más que el otro. Pero perdemos y se ha perdido el foco de la real problemática y de lo que realmente se reduce y se traduce la vida humana. Nuestra vida se traduce a obrar, a seguir al Señor y obrar para Él. No hay otra cosa. Apartarnos del pecado para alcanzar la vida eterna. En eso se tiene que resumir la vida de un cristiano. Pero hemos visto que al no llevar una vida de esta manera, Satanás ha cegado el entendimiento y se ha traducido en alcanzar estas cosas que hemos visto, lo material y en obtener ganancias en este tiempo. Cuando uno muere, nada se lleva, ¿verdad? La Escritura dice, ¿cierto?, que desnudo salí del vientre de mi madre, del vientre de mi madre, y asimismo yo volveré. Del polvo fui tomado y al polvo volveré. Tenemos que analizar el tiempo en el que estamos viviendo, donde muchas veces nosotros hemos caído en eso, en apartarnos, ¿cierto?, del real sentido de la vida, ¿cierto? Y hemos incluso caído en depresiones por las cosas que me pasan. Necesito dinero, necesito una casa, necesito un auto. El auto está viejo, lo tengo que renovar. ¿Por qué no lo puedo renovar? Y eso, como cristianos, nos aparta totalmente del foco y de la real importancia de vivir una vida en Cristo. Créame, recuerde que el Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que os falte, no lo que yo quiera, sino que lo que os falte será añadido. Por lo tanto, nosotros, a pesar de que podamos estar padeciendo ciertas cosas, el Señor provee. El Señor es el que nos provee de todas las cosas que necesitamos, pero nuestra labor es buscarlo primeramente. En este contexto, algunos tenían que dejar algunas cosas. No lo hicieron como este joven rico. Y eso implicó, ¿cierto?, no llevar una vida, ¿cierto? Siguiendo a Cristo, el Señor lo llama a seguirlo. Y quizás si Él hubiese respondido a ese llamado, hubiese tenido parte o hubiese tenido acciones importantes dentro del ministerio de Dios. Pero Él no. Él se entristeció y decidió resguardar lo que Él tenía por seguir al Señor. Nosotros no debemos tener un corazón así. Y si vemos algo que nos pueda estar apartando, tomar carta en asuntos, ¿cierto? Renunciar a aquellas cosas que me alejan del Señor, y debemos seguir al Señor sin mirar atrás, sin mirar atrás. Vamos a retomar en el libro de Lucas, vamos a volver al versículo 31. Una vez que el Señor enseña estas cosas, nuevamente el Señor cambia la perspectiva y dice en el 31, tomando Jesús a los 12, ahora no a toda la multitud que estaba con ellos, sino que aparta a sus 12, y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará.
Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Quiero que podamos contrarrestar este versículo, ¿cierto? El 31, quiero que vamos a Marcos, por favor, al capítulo 10, al versículo 32. Fíjense que Marcos acá expresa la actitud o la condición en la cual ellos se encontraban todavía después de la enseñanza anterior. El 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, tomando la posición él como líder, ¿cierto? Encabezando a los 12, iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Entonces, a pesar de lo que el Señor les decía y de que ellos eran seguidores del Señor, ellos mantenían todavía una actitud de temor en su corazón, por lo que ellos estaban escuchando. El Señor trató muchas veces de hacerle entender a los 12 lo que había de padecer, lo que iba a pasar, el cumplimiento de las profecías. Pero nuevamente podemos colocar en contexto también que ellos estaban tan arraigados a permanecer con el Señor que no eran capaces de comprender la obra o la totalidad de la obra del Señor Jesucristo. Él, el Hijo del Hombre, ¿cierto? El Señor tenía que padecer, tenía que cumplir para alcanzar la salvación. Y ellos no eran capaces de entenderlo, y eso que estaban siendo preparados y guiados por el Señor Jesús. Hoy en día nosotros tenemos la totalidad del consejo, la escritura completa. Tenemos que escudriñarla para también entender la voluntad de Dios a nuestra vida. Él, sabemos nosotros por su palabra, de que murió crucificado, resucitó, ¿cierto? Y por sus llagas fuimos perdonados. Pero para saber cuál es la voluntad de Dios a mi vida, requiere de un estudio de la palabra. Muchas veces estamos como los discípulos o los apóstoles, sin entender lo que el Señor quiere hablar a mi vida o lo que Él quiere para mí. Toda la voluntad de Dios para mi vida está en su palabra. A veces creemos que o pensamos que a través de una oración tenga que venir una voz muy audible para que el Señor me revele o me diga cuál es la voluntad de Él para mí. Pero fíjese que si usted estudia la Escritura en todo su contexto y en su plenitud, vamos a saber sin lugar a las dudas cuál es la voluntad del Señor para mí. Primero, servirle, seguirle y servirle. Negarme a mí mismo, como dice la Escritura, tomar cada día mi propia cruz y seguirlo constantemente, día a día, la decisión de seguir a Jesús, de seguir a Jesús. Vamos a continuar en el Evangelio de Lucas, vamos a continuar en el 35, dice el 35, aconteció, ¿cierto? Una vez que el Señor les menciona lo que iba a pasar en Jerusalén, el 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Fíjese que nuevamente Jesús se desplaza, ¿cierto? Aquí Lucas dice que ya va camino, ¿cierto? Acercándose a Jericó y había un ciego mendigando. Mateo, en su evangelio, expresa que eran dos ciegos, y que ambos clamaban al Señor Jesús. Sin embargo, acá Lucas solamente se centra en uno, y el nombre de este ciego era Bartimeo, un ciego que quizás estuvo junto a su compañero esperando por mucho tiempo hasta el Señor Jesús. ¿Por qué lo llama, cierto? Y se sorprende cuando le dicen que era Jesús. Quizás porque él ya había oído de las maravillas que el Señor Jesús había hecho con anterioridad. Y le dijeron en el 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
En el 39 expresa, ¿cierto?, que lo reprendían. Y esa reprensión es la misma que se dio en el versículo, ¿cierto?, en el versículo 15 o 16, cuando los niños venían al Señor Jesús. Nosotros jamás tenemos que ser alguien que entorpezca el acercamiento de una persona a Cristo. Al contrario, tenemos que ser facilitadores de aquellos que quieren llegar al Señor. Es lo mismo, la misma situación, la misma reprensión que se dio en el versículo 15. Pero el Señor oyó el clamor de este ciego, y por eso el Señor le dice, ¿cierto?, en el 40, Jesús se detiene, ¿cierto?, y mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Fíjense que a pesar, o la gran diferencia de este ciego con los líderes de ese tiempo, el ciego dice, Jesús es hijo de David. Él reconoce al Señor Jesús como el Mesías. El título mesiánico, hijo de David, lo reconoce como el Salvador, como aquel que había de venir. Al contrario de los grandes líderes y estudiosos de las Escrituras que no fueron capaces de distinguir el tiempo en el que estaban viviendo y de la palabra y de las enseñanzas del Señor y las maravillas que el Señor hacía. No lo recibieron como el Mesías. Sin embargo, este ciego, quizás también por su condición, estaba más susceptible quizás a lo que el Señor pudiera hacer, pero lo reconoce como aquel que había de venir, el Mesías prometido a la nación de Israel. Y es por eso que el Señor, al escuchar su clamor, se detiene y le dice, ¿qué quieres que haga? Y él, que reciba la vista. En el 42 y 43, para finalizar, dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Ahora, uno pudiera decir que estos dos versículos de acá son concluyentes del capítulo, pero expresan una gran verdad. Mire, cuando el Señor le dice, recíbela, lo primero, la fe de este hombre, de lo que el Señor pudiera haber hecho, lo salvó. La fe trajo su salvación. Y por consecuencia, al haber recibido la salvación por fe, ha sido sanado. No al revés. No por la sanación, ¿cierto?, él fue salvo. Al contrario, a través de la salvación él obtuvo la sanación, que era en este caso recobrar la vista. Recobrar la vista. Tuvo una sanación física, pero antes de eso, una sanación y una salvación espiritual. Fue salvado por el Señor. Mire, quiero que contrarrestemos rápidamente este versículo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 49. Marcos 10, 49. Marcos encuentra otro detalle, o relata otro detalle. Un grupo, vimos en el Evangelio de Lucas, que lo reprendía cuando llamaba al Señor Jesús. Pero una vez que el Señor los mandó a llamar, dice el 49 del capítulo 10 de Marcos, dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ese acto de confianza, ¿cierto?, o esa expresión, era para que él justamente pudiera fortalecer su fe sabiendo de que el Señor iba a hacer la obra. Por eso el Señor nos llama a nosotros a exhortarnos constantemente entre hermanos, a orar unos por otros, pero también a llamarnos a que la obra del Señor, ¿cierto?, no varía, que Él va a obrar siempre a favor de sus hijos. Cuando uno de nosotros está padeciendo alguna prueba, no debemos exhortar de nuestras propias, ¿cierto?, situaciones, sino con la palabra. Las promesas de Dios que están implícitas acá. Ellos lo animaban, ten fe, ten ánimo, ten fe. Acércate al Señor. Y el Señor, ¿cierto?, lo sana. La fe de este hombre lo ha salvado. Y luego dice, volviendo a Lucas, en el 43 dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjense que la actitud de este ciego, nosotros la podemos contrarrestar con lo que estudiamos en el capítulo 17, los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados. ¿Y cuántos volvieron? Uno solo. Y este hombre, quizás también no lo expresa acá el Evangelio, pero por la misma fe, su compañero quizás también fue sanado. Y dice,
y le seguía, glorificando a Dios. Esto es algo que es sumamente importante de reconocer. Él le seguía dando y glorificando a Dios, reconociendo que Jesús era el que lo había salvado y lo había sanado. Y dio alabanzas a Dios. Una actitud de gratitud, reconociendo el poder y la posesión de Dios y de que Él ha sido alcanzado por Dios. Nosotros como cristianos debemos vivir siempre glorificando a Dios a pesar de las circunstancias, hermanos. A pesar de lo que padezcamos, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, en la prosperidad y cuando estamos sanos. Tenemos que glorificar a Dios. Y como dice también, finalizando el 43, dando alabanzas al Señor. ¿Cuánto nosotros vemos hoy en día que las congregaciones lo único que hacen es traer doctrinas que no nos acercan al Señor y que enseñan algo totalmente contrario a lo que el Señor puede hacer? Por eso, hermanos, en resumen de este capítulo, lo primero, mirarnos, como dice Pablo, si es que estamos en la fe. Tenemos que nosotros probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probar nuestro corazón si nuestro corazón está arraigado en las enseñanzas del Señor y si está alineado a los principios que el Señor hace. Si no es así, hermanos, rendirnos, humillarnos delante del Señor y Él nos limpiará. Guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, porque del mal a la vida, que así alcanzaremos el reino, como lo dijo el Señor en su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este día, Señor, por su palabra, la cual nos expone, Señor, delante de usted, Padre. Reconocemos primeramente, Señor, de que nuestra vida nada es sin usted, Señor. De que no podemos vivir bajo nuestros propios principios, Señor, y le pedimos, Señor, en esta tarde, que esta palabra que hemos estudiado hoy en día afecte principalmente nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Reconociendo, Padre, de que somos pecadores, Señor, y que lejos de usted nada podemos hacer, Señor. Usted es nuestra guía, usted es nuestro sustento, Señor, y el que ha dado la vida, Señor, por los muchos, Señor. Usted nos ha otorgado de la vida, nos ha dado la vida eterna, Señor, y nosotros lo único que nos queda, Señor, es servirle en humildad, Señor, como un niño, como lo dice su palabra, con el carácter de un niño, Padre. Obediente a usted, Señor, dependiendo de usted, Señor, en un 100% y entregando todas nuestras cosas, Señor, a usted quien nos guía, Señor, y tiene el control de todas las cosas. Agradecerte por tu Espíritu Santo, Padre, que nos habla constantemente, Señor, a través de tu palabra, aquellas cosas que debemos cambiar, Señor. Y te pedimos, Señor, que usted pueda bendecir y seguir guiándonos, Señor, en el resto de este día y en esta semana entrante, Señor, que usted nos ayude a caminar a pie firme, Señor, a través de su palabra, en una relación estrecha con usted, Señor. Bendiga a aquellos que no pudieron venir, a aquellos que están enfermos, Señor. Sáneles, Señor, que usted pueda colocar su mano poderosa, Señor, en sus cuerpos para que sean restablecidos, Señor. Y lo principal, Padre, que usted pueda seguir afectando nuestra vida y poner el deseo en nuestro corazón de seguir estudiando su palabra día y noche, como lo dijo también a Josué, meditando en ella sin falta, Señor. Gracias le damos por este tiempo, por esta palabra, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén, Señor.